Hace mucho, mucho tiempo. Incluso antes de la época del autoproclamado rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. Hubo otros monstruos, además de las maldiciones que atormentaron a la humanidad por ese tiempo en el que los humanos vivían en tribus. Los Gurongi, seres sádicos que pueden transformarse en monstruos para matar personas por su despiadado juego llamado Gemu. Un retorcido ritual sangriento, en el que tomaban vidas de personas por simple diversión, para ascender dentro de su tribu. Los hechiceros de aquella época los enfrentaron, habiendo demasiadas pérdidas por ambos bandos, pero sobre todo de los hechiceros, que mandaban a niños a morir, al querer aumentar sus números para acabar con estos nuevos monstruos que habían aparecido. Pero no sería suficiente para detenerlos, aun cuando redujeron sus números hasta 200, los Gurongi seguían abarcando más terreno, acabando con todas las tribus humanas y hechiceros que había. Pero hubo una tribu que prevaleció por obra de un milagro. Lastimosamente se trataban de personas que se negaban a usar la violencia en contra de otras personas. La pacífica tribu de los Rinto. Con las predicciones de sus chamanes volviéndose realidad, sobre una gran oscuridad que se avecinaba, los chamanes de la aldea buscaron la ayuda del Señor Supremo, quien los ayudó seleccionando a uno de ellos para convertirse en el defensor de su tribu, el guerrero de la oscuridad, Kuga. Pero solo teniendo una regla, la de no matar, al ser los Rinto una tribu pacífica, no le quedó de otra que sellar a los Gurongi. Después de muchos intensos combates contra cada uno de los miembros de esa tribu, el campeón Rinto derrotó a los Gurongi, habiendo sellado a los 200 que había de ellos incluyéndose a sí mismo, usando su propio poder, para después completar el sellado, colocando al guerrero Rinto dentro de un sarcófago, y esperando jamás ser abierto de nuevo. Sin embargo. Mas si la curiosidad mató al gato. La humanidad condenó al mundo. Actualidad. En las alejanías de Tokio, en las montañas, dentro de una excavación arqueológica, un templo recién descubierto. Un equipo de expedición se encontraba dentro, examinando un antiguo sarcófago con varios inscritos sobre él, sobre todo en el centro de este, que tenía un emblema, o inscripción peculiar. Aquí el profesor Manabe con el tercer día de la expedición. El día de ayer nos encontramos con un sarcófago, dentro de lo más profundo de las ruinas de este templo. Nos preparamos para abrirlo hoy a las 9:15 de la noche del sábado, 11 de febrero del 2017. Decía un hombre que se colocaba unas grandes gafas retrovisoras especiales a la altura de su frente, mientras le hablaba a una grabadora. Estamos listos para filmar. Dijo un joven encendiendo una cámara pequeña de mano, marca Sony. Esto es más impresionante que las ruinas que habíamos visto de la era Himiko. Dijo otro joven de anteojos, detrás del que filmaba. Debo decir que eso es muy cercano a lo que los mayas creaban Yonoichi. Considerando su estructura, es muy probable que no sea posible. Además, esto de aquí no se ve nada como el lenguaje de los mayas. Dijo Manabe uniéndose a su pequeña conversación. Profesor, estamos listos, el equipo ya fue colocado. Dijo uno de sus ayudantes acercándose a su lado. Excelente. Empecemos. Respondió el profesor colocándose las gafas especiales, acción que imitarían todos los demás que se encontraban allí. Abriendo el sarcófago en 3, 2, 1, 0. Dijo un asistente, mientras activaba el sistema de poleas que levantaba la tapa del ataúd. Encendiendo luz roja. Dijo otro ayudante, cambiando las luces que iluminaban la caverna, por unas que limitaban la luz, oscureciendo un poco el lugar. Me cuesta creer que ruinas como esta existan en Japón. Decía otro ayudante, pero este se asustó ante la sorpresa de ver lo que contenía el sarcófago. Una momia. Gritó del miedo el ayudante, cayendo de trasero ante tal susto. ¿De qué te sorprendes? Es un sarcófago, un ataúd. Es obvio que te ibas a encontrar una momia. Le recalcaba lo obvio, y con burla, su compañera de expedición al joven asustadizo. Muy graciosa Saki. Ustedes dejen de perder el tiempo, y vean esto. Dijo con autoridad y curiosidad el profesor. Los demás miembros del equipo observaban al detalle aquel sarcófago, aunque Manabe tenía un mayor interés en el cuerpo momificado, examinándolo parte por parte.
Uno de los jóvenes asistentes, miró dos símbolos que antes no había podido ver en una de las esquinas, de la parte inferior de la tapa del ataúd, quizás por la tierra y el polvo acumulado. Profesor, esto. Tócalo, y serás maldecido. No dice nada como eso, ¿verdad? Preguntó el joven con miedo, y señalando aquellos dos símbolos. Muy tarde. Ya lo he tocado. Además, yo no creo en supersticiones. Si terminaste de hablar tonterías, mejor enfócate en ayudarme. Dijo Manabe, haciendo reír al resto del equipo. En lo que estos reían, aquel cuerpo momificado, daría señales de movimiento, sin que nadie se percatara. Pero para cuando uno de ellos se diera cuenta del movimiento del cuerpo, ya sería demasiado tarde. El sarcófago comenzaría a tambalearse, todos pensaban que se trataba de un terremoto, pero no fue así, ninguna parte de las ruinas reaccionaría ante el movimiento del ataúd, por lo que solo se trataba de este. El profesor Manabe se alejaría por el movimiento provocado de la estructura antigua. Pero un grito llamó la atención de todos. Se movió, la momia se movió. Repetía hasta el hartazgo el asistente asustado. Entre toda la confusión, una figura se había manifestado en las ruinas, todo el equipo reaccionó con horror a lo que tenían delante de ellos, iniciando así una carnicería, todo esto, mientras la cámara desde el suelo, seguía grabando el acto tan atroz que ocurría en aquellas ruinas. A las afueras de las ruinas podían escucharse los gritos de todo el equipo arqueológico, gritos de desesperación, horror y dolor. Después de unos segundos, los gritos pararían, para pasar a un silencio absoluto. Aunque aquella figura oscura saldría de las ruinas, poco después de acabar con la vida de todos los presentes. En su andar por el bosque causaba un gran desastre a su alrededor, de todo su cuerpo desprendía un aura que causaba destrucción por donde quiera que iba, creando un caos en esa zona. Pero, el ser oscuro, rápidamente agarró su pecho, incrustando sus dedos, que parecían garras sobre su piel, sentía un enorme dolor, sus quejidos eran evidentes, y seguía incrustando todavía más profundo sus dedos sobre su pecho, y el aura que emanaba de él seguía desbordándose. Boso Hideyasu, Kuruga. Decía entre jadeos la figura oscura, quien no podía estar mucho tiempo de pie, cayendo de rodillas. Hiwoji, Yisoji Sagurongi, Bagundada. Exclamó, alzando las manos, e intentando hacer algo, pero al final desistiría. Gaoguai, Gagodata Bosa, Hidaba. Dijo aquella figura en dirección a aquel espeso bosque, y perdiéndose en este. Pero otra figura, también saldría de las ruinas, una persona cubierta de vendas, que se movían de acuerdo a la dirección del viento. Aunque no muy lejos de ahí, en otra parte del bosque al lado de una carretera, dos chicas corrían sin mirar atrás, huyendo de algo, que había acabado con la vida, de otras dos chicas que las acompañaban, los cuerpos de ellas podían ser divisados desde la poca distancia que había entre las dos supervivientes, cuerpos destrozados, con los huesos al aire, y restos de carne esparcidos por la carretera. Las chicas gritaban por ayuda, sus gritos de desesperación se escuchaban por todo el bosque, pero no importaba cuánto gritaran, nadie llegaría en su auxilio. Pero algo además de los gritos de las chicas se escuchaban en ese bosque, y eran los árboles caídos, sea lo que sea esa cosa invisible que las persiguiera, era muy grande, pero de pronto, apareció una inexplicable niebla, cubriendo por completo el bosque, y dificultando el campo de visión de ambas chicas, que sin observar hacia dónde se dirigían, perderían el rastro de la otra, no sería hasta que una de ellas sin ver bien para dónde iba, chocó contra un árbol, estrellándose de lleno, el fuerte golpe la desconcertaría por un momento, para pasar a quejarse por el dolor del golpe. ITTTT. Decía mientras se agarraba la cara, por el dolor. Y chica. Y chica, gritaba el nombre de su amiga, pero sin recibir respuesta. Con mucho miedo y a paso lento, recorrería con cuidado aquella espesa niebla, en busca de una salida, y de paso reencontrarse con su amiga. El sonido era inaudible, esa niebla no permitía el ruido, más allá del crujir de sus dientes, por el inmenso terror que sentía. No podía asegurarlo, pero ella sentía que esa cosa invisible, podría atacarla en cualquier momento.
Luego de un tiempo de ver en todos lados y direcciones, lograría divisar la carretera a la distancia. Eso trajo algo de paz en la chica, pero esa paz no le duraría mucho al ver la sangre sobre el pavimento, poniendo ambas manos sobre su boca, ahogando un grito desgarrador al ver el cadáver destrozado de una de sus amigas, haría de lado su vista y se concentraría en regresar a la camioneta que no estaba muy lejos de ahí, no tomándole nada de tiempo el llegar al vehículo, y después y con mucho pesar, quitar el cuerpo de otra de sus amigas, que estaba sin cabeza y pecho abierto, encendería la camioneta, pero antes de arrancarla, un cuerpo saldría disparado contra la camioneta impactando en el capó del vehículo, trayendo consigo el grito de aquella chica. Y dejando caer las llaves. Viendo que se trataba de Chica, su amiga con la que había conseguido huir, ahora se encontraba partida por la mitad, y con parte de sus sesos cubriendo el parabrisas. La chica no podía parar su grito por el terror que le había provocado esta escena, es que simplemente no lo podía creer, como un viaje al campo pudo terminar en esta situación de película de terror. Un silencio inundó el lugar, el único ruido en ese momento era la respiración de la chica, quien volteaba a todos lados en busca de alguna señal de aquella cosa, pero era imposible, no podía verla aunque quisiese. Esta cerró sus ojos, intentando despertar de esta pesadilla. Espero, y espero. Pero no despertaba, de lo que creía que se trataba, de un mal sueño. El abrumador silencio ponía aún más nerviosa a la joven, sabía que era la siguiente, y su respiración comenzaba a acelerarse. Y el miedo aumentaría, al empezar a escuchar ruidos entre la niebla, se oían por todas partes, no sabía hacia dónde mirar. Oír los escalofriantes sonidos que provocaba esa cosa, fue suficiente, para que ella hiciera de lado su miedo, y empezara a buscar las llaves de la camioneta por todos lados. Aunque su desesperación, y movimientos torpes, le limitaban mucho en su búsqueda, haría hasta lo imposible en encontrar esas llaves, inspeccionando desde la guantera, piso, bolsillos, y desgraciadamente, en los cadáveres de sus dos amigas más cercanas, finalmente encontraría las endemoniadas llaves. Y sin dudarlo inserta la llave en el cilindro de la cerradura, procede a girarla, pero antes de que se encendiera el vehículo. De pronto toda la camioneta empezaría a temblar, y siendo levantada en el aire, pareciendo como si flotara, pero en realidad se trataba de aquella cosa invisible. Por puro impulso la chica salió del vehículo, saltando de este, pero lastimándose una de sus piernas por el duro aterrizaje. Al no haber nadie dentro, la camioneta sería lanzada con fuerza, cerca de la chica, quien se arrastraba en pro de sobrevivir, pero era inútil sea lo que sea, que quiere acabar con su vida, está a punto de arrebatársela. Pero es ahí donde algo, o más bien alguien, llegaría. La cosa invisible que estaba por acabar con la vida de la chica, se detuvo de golpe al escuchar unos pasos. El eco de estos pasos resonaba por toda el área, la chica no podía oír bien de dónde provenían, pero fuesen de quien fuesen, rogaba para sus adentros, que esa persona que llegase, la salvará. Y en cuanto pensó eso, los pasos dejaron de escucharse, y a su lado, revelándose de entre la niebla, se presentaría un ser misterioso de cuerpo negro, pechera y brazaletes blancos, y con un casco negro, con un delineado dorado en las orillas del casco, y lo que parecían ser ojos de color rojo, que brillaban con intensidad. La presencia de ese sujeto era bastante intimidante, que dejó a la chica muda. Las palabras no salían, simplemente se había quedado nomás como una mera espectadora por lo que está por suceder. A paso lento el misterioso sujeto se acercaba a sea lo que sea esa cosa invisible. Ante los ojos de la chica no había nada, pero a los ojos de él se veía a una especie de ser humanoide con cuerpo de araña, de color verde, cabeza alargada, con una larga melena negra, y múltiples ojos rojos repartidos en ciertas secciones de su cuerpo. La criatura lanzaría un gruñido al sujeto, pero sin inmutarse se lanzó sobre aquella criatura, así empezando un enfrentamiento. Cerca de ahí, o no tan cerca, un vehículo transitaba por esa carretera. Dentro del vehículo se encontraba un hombre albino, con un uniforme peculiar de color negro, con una destacable venda blanca cubriéndole la zona de los ojos. Este se encontraba recostado en el asiento trasero, mientras miraba su celular, y disfrutaba de unos caramelos. Del lado del conductor estaba un hombre lampiño de gafas, y de cabello negro. Este estaba algo intranquilo, por la presencia del albino.
Muy bien, ¿y qué tenemos esta noche, Ichichi? Dame todos los detalles. Le dijo el albino, a su chofer. Bueno, se han estado reportando múltiples desapariciones de personas por esta carretera, desde hace como 3 semanas. Testigos afirman que hay una misteriosa niebla que desaparece a las personas, y estas, nunca vuelven. Los altos mandos dicen que podría tratarse de una maldición de grado 2, o de grado 1. Esos vejestorios llegan a exagerar mucho las cosas, bueno, aunque no sería la primera vez. Rollo, esto sí es un asunto serio. Vamos Ichichi, si para esto me llamaron, mejor se hubieran decantado por Nanami, o Mei. Seguro hasta esa debilucha de Utahime se haría cargo. No, espera, ella es demasiado débil, jajaja, a ver, déjame pensar. No todos los hechiceros cuentan con tu habilidad para exorcizar maldiciones, Goyo-san. Pues qué te puedo decir, que se puede esperar del gran Satoru Goyo, el hechicero más fuerte. Decía muy sonriente el albino, a la vez que se terminaba su último caramelo, y lanzaba la envoltura por la ventana. Pero la sonrisa en el albino se esfumaría. Esto sería notado por el hombre de gafas, preguntando por su estado. Goyo-san, ¿qué sucede? Parece ser que alguien más se nos ha adelantado. ¿En serio? Sí, ahora mismo la maldición está en movimiento, hasta tú podrías sentirlo. Pero, no detecto algún rastro de energía maldita. Eso es lo sospechoso, alguien sin energía maldita está enfrentando a la maldición. ¿Qué? ¿Eso es posible? No lo sé, pero quiero ver a quien esté enfrentando a esa maldición. Acelera Ichichi. Ordenó el tipo vendado. Pero no puedo sobrepasar el límite de velocidad, eso afectaría a mi licencia, no podría utilizar su teletransportación para eso. Me da flojera, medir la distancia hasta donde quiero ir es mucho trabajo. Prefiero dejar que mi chofer me lleve. Pero. Trato de rechistar el hombre trajeado, pero sería rápidamente callado por el tipo vendado. Hazlo, o te golpeo. En respuesta el hombre de anteojos haría un chillido, y acataría la orden de su superior, pisando fuertemente el acelerador, y yendo a toda prisa al lugar donde se encontraba aquella maldición. De vuelta al lugar del enfrentamiento. El misterioso sujeto se movía a toda velocidad, esquivando cada zarpazo de la criatura de múltiples ojos, que se escondía dentro del suelo, y lo atacaba de forma consecutiva, desgarrando y destruyendo el pavimento. La chica que era testigo de esto, simplemente caería inconsciente ante la presencia de aquel guerrero de negro y blanco. El siguiente ataque de la criatura, fue repelido por el guerrero, y preparando su puño, el cual fue apretado con mucha fuerza, asestó un potente golpe en el abdomen de la criatura, haciéndola escupir un líquido morado a chorros. Retorciéndose del dolor provocado, no se percataría del rodillazo en su cabeza. El impacto fue tan fuerte que no solo le destrozaría el cráneo, sino que lo llevó a incrustarse por completo al pavimento. Todavía en el aire, el guerrero lanzaría una patada que le daría de lleno al monstruo, creando así un gran cráter en la carretera. En el suelo, y con apenas un signo de movimiento de una de sus extremidades, un sello se marcaría en uno de los costados de la criatura, este brillaría con intensidad, y el monstruo solo pudo pegar un fuerte rugido de dolor, para después explotar, y deshacerse. Todo esto ocurriendo a la par que el guerrero de negro y blanco se llevaba a la chica en brazos. La niebla habría desaparecido. En cuanto aquella criatura fue derrotada, el guerrero recostaría a la chica en una parada de autobuses que no se encontraba lejos de allí. Una vez puesta a salvo, el guerrero desviaría su vista al sujeto albino que lo observaba al lado de un hombre trajeado con anteojos. Así que fuiste tú el que eliminó a la maldición, ¿no es así? Momia. No se veía a simple vista, pero el guerrero Rinto estaba muy sorprendido que pudiera ver a través de su transformación. Vaya, sí que eres callado. El albino estaría analizando al guerrero de pies a cabeza, aunque centrando su vista en el particular cinturón que llevaba el guerrero. Ya que ese cinturón desprendía de sí, una gran fuente de poder, pero el albino no sabría qué era, descartando a la primera, que pueda ser energía maldita, ya que si ese fuera el caso lo detectaría al instante, pero no, y menos el usuario que no tenía ni una pizca de energía maldita en él. Por primera vez, estaba frente a algo desconocido que tenía el poder para acabar con maldiciones, sin la necesidad de usar energía maldita, algo imposible dentro del mundo de la hechicería. Lo cual le sacó una gran sonrisa al albino, pareciéndole interesante este sujeto, pero no sabía él por qué, la apariencia de este sujeto le parecía tan familiar.
A lo mejor era por esas series tokusatsu que llegó a ver en su niñez. Haciendo de lado todas esas incógnitas, optaría por preguntarle algo normal. ¿Tienes un nombre? Yo me llamo Satoru Gojo. Creo que esto no está funcionando, Gojo-san, no creo que quiera hablar con usted. Le dijo Iichi casi en un susurro al albino, pero este aún mantenía su sonrisa. Riku. Sorprendentemente aquel guerrero había soltado su nombre, tal y como Gojo quería escuchar. Riku. ¿Puedo hacerte una pregunta? Normalmente una maldición solo puede exorcizar a otra. Pero tu caso es especial, puedes exorcizar maldiciones sin necesidad de energía maldita. ¿Podrías responder esa pregunta? Una vez más el silencio se presentó, el guerrero parecía que no quisiera responder a primeras. La incógnita del albino, se mantenía callado, y la tensión entre ambos crecía. Esto era sentido por Iichi, la atmósfera se había puesto pesada y asfixiante. Pensaba que esto desencadenaría algún conflicto entre ambos, y que las cosas terminarían mal. Pero grande fue su sorpresa al escuchar nuevamente al guerrero. Por obra del Señor Supremo. Esta respuesta dejó con muchas más incógnitas al albino al no entender esa respuesta tan ambigua del sucesor de los Rinto. El vendado, no entendiendo nada, solo le quedaría una opción y era comprobar la fuerza de este guerrero. Aunque no entendí ni pío, me gustaría probar tu fuerza. Ya sabes, en un combate amistoso, ¿qué te parece? Decía el albino mientras empezaba a estirar las piernas. ¿Una pelea? Aquí. El guerrero asintió, para pasar a tomar una postura de combate. ¡Qué bueno! Dijo Gojo con una sonrisa. Riku tomaría la iniciativa alzando su puño contra Gojo, el cual lo vio venir, para hacerse a un lado, y esquivar el golpe. ¡Wow! Sí que eres rápido. Pero no será productivo, si te contienes. Descuida, yo soy el hechicero más fuerte. Lucha dándolo todo. En respuesta, Kuuga lanzaría otro puñetazo, que sería bloqueado por Gojo, usando su brazo derecho. El impacto del golpe generó una fuerte corriente de viento, que casi hace que Iichi perdiera sus lentes en el aire, pero logrando tomarlos a tiempo de un salto. La fuerza del golpe también generaría un cráter en el suelo que pisaban ambos contendientes. Eso sí lo sentí. No sería entretenido si usara el infinito, veamos qué tan fuerte eres. Dijo Gojo con una sonrisa, y dándole un golpe lateral a Kuuga en el rostro, esto lo hizo retroceder al menos 1 metro de distancia de donde Gojo, pero de inmediato Gojo arremete con una serie de puñetazos, que fueron respondidos de igual forma por el campeón de los Rinto, pero sin conseguir conectarle ninguno. Kuuga seguía recibiendo golpe tras golpe, que optaría por alejarse de un salto, evadiendo el último golpe del albino. En cuanto tomó su distancia, una vez más se lanzaría contra el albino, utilizando la fuerza de sus piernas. Este se impulsó para propiciarle un golpe, que llegó a conectar, dando inicio a un intercambio de golpes entre ambos, y llevando su combate al bosque, para alegría de Iichi. Entre golpe y golpe. Generaban un caos, destruyendo todo a sus alrededores. El intercambio seguía, y Gojo notaría que el guerrero se iba adaptando a su ritmo, cosa que lo alegró, poniéndolo mucho más contento. Haciendo de esto, no una pérdida de tiempo. En lo que Gojo vagaba por su mente, este recibió una patada lateral de Kuuga que lo hizo salir del bosque volando, hasta aterrizar en la copa de un árbol, y temblando un poco por el golpe recibido. Kuuga se haría presente desde la copa de otro árbol, y teniendo un cruce de miradas con Iichi. Supongo que tendré que llamar, y decir que la maldición ya fue exorcizada. No será muy apropiado, decirle esto al director Yaga por teléfono, debería decírselo en persona. Bueno, primero debería preguntarle a Gojo, ¿qué hacer con este descubrimiento? Indagaba el hombre trajeado, pero sería interrumpido por un inesperado temblor. Y ante lo acontecido, se quedó boquiabierto. Docenas de árboles flotando en el aire por medio de energía maldita, y un enorme círculo de tierra en medio del bosque. Esto es un combate amistoso. Gritó de lo absorto el pobre hombre de gafas. Todos esos árboles fueron lanzados en dirección al guerrero Rinto, quien le dio un poderoso puñetazo al primer pedazo de madera que le llegó, haciéndolo añicos e impulsándose con la fuerza de sus piernas, pegaría un gran salto. Desde las alturas se alzaba el albino vendado, que estaba muy contento de ver hasta dónde podría llegar ese sujeto.
Kuuga aterrizaría sobre uno de los árboles que estaban por caer al suelo, pero en reacción saltó sobre tronco en tronco, para llegar hasta donde se encontraba el peliblanco. El guerrero le lanzó un puñetazo a Goyo, que por puro reflejo llegó a conectar con su puño. Una vez más empezarían un intercambio de golpes, que creaba fuertes corrientes de aire, pero los golpes fueron interrumpidos, cuando Kuuga por la ley de la gravedad caería, después de esa serie de golpes. Kuuga aterrizaría de forma brusca contra el suelo, incrustando ambos pies en la tierra. Momentos después llegaría Goyo levitando para aterrizar de forma ligera, unos cuantos metros de él. A la distancia el pobre Ichi sudaba frío, y se ponía morado, por el caos provocado por esos dos, ya que esta era un área circundada, y ahora debían pensar en alguna excusa para justificar tal nivel de destrucción. A lo lejos podía divisarlos en el aire, saltando grandes distancias, y generando grandes ondas de choque con cada impacto de sus golpes. Aunque el asombro de ver ese combate se desvaneció, una vez que divisó una luz roja que invadió una parte del bosque, esto preocupó demasiado a Ichi, ya que esto parecía salirse de control. Pero esa preocupación desaparecería una vez que la luz roja se esfumara. Perdón, me emocioné. Sí que eres fuerte. Pero a comparación mía no estás ni cerca. Dijo Goyo a su propio estilo. Aunque esto no molestó al guerrero en lo más mínimo. Ya que probé tu fuerza, y que nuestros trabajos son en sí lo mismo, porque no me acompañas, podría ser un gran hechicero. Pero convencer a esos peces gordos será un fastidio, pero con una adición como tú, los hará cerrar sus picos de viejos cuervos. En lo que hablaba el albino, el guerrero Rinto, se acercaría al albino, hasta estar frente a él. ¿Todavía quieres continuar? Tu oferta no suena nada mal, pero... La llama de mi vida, está por extinguirse. Soy un hombre que por siempre peleará, y por siempre sufrirá. O eso debería decir, si mi cuerpo no hubiera llegado a su límite. El sello que mantenía encerrados a los Gurongi ha sido roto. ¿Gurongi? Sí. Hace mucho tiempo, mi gente sufrió a causa de ellos, incluyendo a la tuya, la cual podía hacer la misma magia negra que tú usas. Mi gente se negaba a usar la violencia. Pero nuestra situación nos obligó a ir en contra de nuestras propias costumbres si no queríamos enfrentar la extinción, cosa que desgraciadamente pasó. Los chamanes de mi tribu, me escogieron para ser nuestro primer guerrero. Me dieron este artefacto sagrado, y me convertí en el guerrero de la oscuridad Kuuga. ¿Kuuga? Gracias a este poder, vencí y sellé a los Gurongi. ¿Por qué no simplemente los mataste, para que ya no fueran un problema? Preguntó el albino muy curioso ante esa incógnita en su relato, a lo que el último Rinto le respondió. Por mi juramento a la hora de aceptar ser Kuuga, juré que no usaría este poder para quitar vidas, ya que según nuestras antiguas costumbres, toda vida es sagrada, pero fui un joven muy tonto en creer en eso. Los Gurongi siempre serán unos monstruos alimentados por su sed de sangre, y violencia desenfrenada. Entonces ¿a qué quieres llegar, Riku? Satoru Goyo, podrías cumplir mi última voluntad. Dijo el guerrero deshaciendo su transformación, revelando a un hombre escuálido, con vendajes por cada sección de su cuerpo, y entre las partes descubiertas, la piel muerta que caía con cada segundo que pasaba, y en sus manos, llevaba aquel cinturón tan particular. Podría ser el encargado, de heredar mi alma. ¿Y cómo sabes que yo no podría heredarla? Fanfarroneó el hombre de ojos azules, para aligerar el ambiente. El artefacto reaccionará, al indicado. Dijo Riku mientras sus dedos comenzaban a deshacerse, y el artefacto estaba a escasos momentos de caer, pero el albino lo tomaría por simple reacción. Sin ningún ápice de emoción en su rostro, Goyo asentiría. Esto traería paz en el Rinto, sin más fuerzas para mantenerse de pie, este caería al suelo, mientras este se convertía en polvo, para así descansar en paz, y despidiéndose del albino con un último. Gracias. Adiós, anciano. Dijo Goyo, dedicándole una última mirada hacia donde el viento se había llevado los restos del último Rinto, para después pasarla al cinturón. ¿Con qué el indicado, Regresando con Ichi, este miraba por los alrededores, en busca de alguna señal de ellos dos, pero tan pronto como dejó de buscar, de la nada Goyo aparecería por medio de su teletransportación, asustando a Ichi de sobremanera.
Pero una vez se le fue el susto, preguntaría por la ausencia del guerrero. Teniendo una respuesta sin tapujos, sobre la muerte de este. Qué desgracia, pero a la vez muy extraño. Sí. Es una lástima, apenas nos acabábamos de conocer. Dijo algo decepcionado el albino. Muy bien, Ilichi, es hora de irnos. Pero antes, no nos olvidemos de la chica, hace mucho frío. Dejémosla en algún hospital, o en alguna parte, yo qué sé. ¿Eso no sería secuestro, Goyo-san? Preguntó el hombre trajeado. ¿De qué estás hablando? Le estamos dando un aventón, rápido súbela. Ordenó el albino. Esta no ha sido mi noche, y todavía ni hemos hablado con el director de esto. Se decía a sí mismo Ilichi con mucho pesar. En una oficina. Esta no es otra de tus bromas, ¿o sí? Dijo un hombre en uniforme, bastante fornido, y de gafas oscuras, con su vista sobre varias hojas que contenían todos los detalles, con el guerrero Rinto. ¿Pero por quién me tomas? Hablaba con ironía el tipo vendado. Director, puedo asegurar que lo que dice Goyo-san es verdad, e incluso trajimos esto. Dijo el hombre de gafas abriendo un maletín, que contenía el artefacto del campeón de los Rinto. El director se ajustó sus gafas. Rollo, este símbolo. Dijo el director preparando sus palabras, por el símbolo que este tenía. ¿Sabes algo sobre ese extraño cinturón? Preguntó el albino intrigado. Este símbolo, pertenece a los Rinto. No tengo mucho conocimiento de ellos, pero lo que sí sé, es que a los altos mandos no les gustará esto. ¿Quieres decir que a esos vejestorios no les gusta esta cosa? Sí. Pero más que nada, eso significa un mal augurio. ¿Qué quieres decir? El artefacto antiguo que tienes, es un mal augurio. Los hechiceros durante años vieron a Kuga como la encarnación de la oscuridad. Sea lo que tenga que ver con eso, es malo, debes deshacerte de él. Ya hablas como esos peces gordos. Además este tal Kuga protegió a los no hechiceros de esa tribu de bárbaros, como nosotros de las maldiciones. ¿No crees que si todos esos disparates fueran ciertos, ninguno de nosotros estaríamos aquí? Incluso este guerrero es capaz de exorcizar maldiciones sin necesidad de energía maldita, ¿no te parece fascinante? Apuesto a que Shoko le interesará esto. Rollo, no puedes seguir haciendo lo que te plazca algún día. Pero antes de decir más, fue interrumpido por lo siguiente que diría el albino. Y además, cumpliré su última voluntad. Encontraré al siguiente Kuga. Fin del capítulo. Siento tanto la tardanza, y si lo sé, este no fue el capítulo de Yo en Ruby. Pero, la verdad he tenido varios problemas con la edición de ese video, pero ya llegará, sigo agradeciendo mucho su paciencia conmigo, y descuiden ya llegarán los siguientes capítulos de los demás fanfics que ya tengo, solo quería sacar esta idea que tenía en la cabeza, desde que en uno de los directos preguntaron, ¿quién ganaría en un combate, Kamen Rider Kuga, o Ryomen Sukuna? El guerrero perfecto de los Rinto, contra el rey de las maldiciones. Ya de tan solo pensar en eso ya me emociona. Así que sí, este fin nació por un versus. Otra razón por la que me tardé tanto, fue para investigar un poco el idioma de los Gurongi para apegarme lo más cercano a la serie, lastimosamente no hay muchas traducciones exactas sobre todo su idioma, y lo poco que encontré no lo pude del todo traducir bien, hay dos palabras que me inventé, pero que sería más o menos de lo que es el idioma Gurongi, siendo el japonés pero con ligeros cambios para que parezca otro idioma, sé que me explayo tanto para un fanfic, pero es de las pocas ocasiones, y ya desde hace mucho que no me sentía tan complacido con el resultado de un fanfic, en serio había pasado mucho tiempo. Y si lo sé, siento que haya sido tan corto el prólogo. Pero la verdad como introducción no tenía mucho, pero es lo que quería dejar como inicio antes del verdadero crossover. Y la verdad sí quería indagar más con Riku, el primer Kuga. Pero se me olvidaron muchas cosas a medida que escribía el fic. Así que lo dejé de esta manera, para no estancarme y ya sacar esta idea que tenía en la cabeza. Solo espero que lo hayan disfrutado, y los haya hecho pasar un buen rato. Yo fui su servidor, Black Reaper Fanfics. Bye.